Aleluya, gracias Señor. Gracias Dios. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es Dios. Esta es la iglesia que Dios quiere. Una iglesia que entra a su presencia. Una iglesia que le adora, una iglesia que sabe reconocer la presencia de Dios, que sabe disfrutar la presencia de Dios. Si Él no está en medio nuestro, es una reunión más. Pero cuando Dios está en la reunión de sus santos, entonces las cosas son diferentes. Y en esta mañana el Señor está en la reunión de sus santos para ministrar, para bendecir. Así que en esta mañana siente el abrazo del Señor. Recibe el abrazo de Dios en esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Iglesia, Dios continúe bendiciendo tu vida en esta mañana. La gloria de Dios siga sobre ti. Bendito el nombre del Señor. Abrimos nuestras Biblias, hermanos queridos. Damos gracias a Dios por esta mañana gloriosa, mañana de presencia de Dios. Mientras abrimos nuestras Biblias en Efesios capítulo 4, queremos orientar de parte de la escuela dominical a todos los adolescentes que deben moverse al comedor de la casa pastoral. Todos los adolescentes que están acá deben moverse, sumarse a la actividad que está allí en el comedor, allá en la casa pastoral. Mientras usted busca la Biblia, mientras los hermanos se mueven hasta allá, nosotros acá buscamos en la Biblia en Efesios capítulo 4 y vamos a leer a partir del verso 7. Gloria al Señor. ¿Cuánto han venido a escuchar la palabra del Señor? Aleluya. Aleluya. ¿Lo tiene? Efesios capítulo 4, verso 7 en adelante. Todos leemos la Biblia, hermano. Queremos hacer toda la reverencia que ella merece, porque vamos a leer la palabra del Señor. Amén. ¿Todos listos? Dice la Biblia: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones, en otras palabras, regalos a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo dejamos hasta ahí y oramos. Padre, gracias te damos por lo bueno que tú eres. Te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por estar en esta mañana preciosa en tu casa. Te agradecemos porque podemos estar en este lugar para honrarte y glorificarte, Señor. Gracias porque tú eres fiel, gracias por tus promesas, gracias porque todo cuanto haces en nuestras vidas es para bendecirnos, Dios mío, y es para nuestro provecho. Tu palabra ha sido leída, te pedimos que tu palabra sea un bálsamo fresco en nuestras vidas, seamos edificados, consolados y exhortados por ella, y que esta mañana ella cumple el propósito por la cual tú le envías. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y a ti te damos muchas gracias. Amén. Puede ocupar su asiento. Gracias. Qué bueno estar en la casa del Señor. Así que
no sé cómo prefieren los hermanos que están allá detrás, si prefieren estar ahí, ok, pero allá arriba hay espacio, así que usted se puede sentar y no tiene que estar de pie ahí al final, gloria al Señor, aunque si desea estar ahí, ok. Queremos, hermano, entrar en lo que queremos compartir en esta mañana. Yo creo que ¿cuántos tienen en sus hogares equipos que usan en el hogar? Yo quisiera ver las manos arriba de todos los que tienen algún equipo en su casa que usted usa. Algunos no tienen o no levantan la mano. Creo que todos entramos en un estado de preocupación y pudiéramos decir hasta estrés cuando alguno de estos equipos dejan de funcionar. Y ahora mismo quizás usted esté pensando y diciendo, pastor, mejor ni toque ese tema, porque se me va a ir la bendición que acabo de recibir. O sea que lo que esperamos nosotros de todos estos equipos que tenemos en el hogar, que Dios nos ha suplido, que Dios nos ha provisto, lo que esperamos de ellos es que funcionen. ¿Sí o no? Nadie compra un televisor para que no funcione. Nadie compra un refrigerador para que no funcione. O sea que todo cuanto tenemos en el hogar, y no solamente equipos, quizás cuestiones de orden en el hogar, el propósito es que eso funcione. O sea que cuando algo no es funcional, entonces ya esto es objeto de preocupación, quizás de alguna manera de malestar. Y el título del cual quiero hablarle en esta mañana es Una iglesia funcional. ¿Usted escuchó? Allá atrás se escuchó. Una iglesia funcional. Dios espera que su iglesia sea funcional. Yo repito otra vez. Dios espera que su iglesia sea funcional. De manera que Dios ha establecido todo un diseño para que la iglesia sea funcional. Cuando hablamos de iglesia, pudiéramos decir que no es más que cada creyente lavado por la sangre de Cristo. ¿Qué es la iglesia? Cada creyente lavado por la sangre de Cristo. Pero esas personas, si hablamos de funcional, estamos hablando de algo que se caracteriza por ser útil o tener utilidad. O sea que cuando algo no funciona en la casa, usted lo antes posible, usted lo lleva a la casa del mecánico, porque es su interés que no esté ahí por gusto, sino que tenga utilidad en el hogar. ¿Sí o no? Entonces Dios está esperando que cada uno de nosotros, hermanos, sea útil en la iglesia. Yo no sé si usted ha escuchado por ahí, vinimos acá a aprender, ¿no? Si usted ha escuchado por ahí lo que alguien llamó la ley del 20%. ¿Alguien lo ha escuchado? La ley del 20%. Pero el Señor no quiere que en la iglesia funcione la ley del 20%. La ley del 20% dice que el 20%, en este caso de la iglesia, hace el 80% del trabajo. Y el 80% de la iglesia hace el 20% del trabajo. Así funciona. El 80% del contenido de un libro está en el 20% de las páginas. Y en el 20% de las páginas está el 80% del contenido. ¿Te está escuchando eso, hermano? Eso está probado, así funciona una empresa, la iglesia, el barrio, la familia. Entonces lo interesante es descubrir quiénes son ese 20% y trabajar con ellos. Es lo que se recomienda. Pero yo pienso, hermano, que más que eso, Dios está esperando que la iglesia sea funcional 100%. Porque ¿cómo Dios estaría mirando ese 80% que no está siendo funcional? ¿No sería justo que el 20% se haga cargo del 80% del trabajo? Entonces, hermano, este contexto inmediato de Efesios capítulo 4, 1 al 16, nos habla de este andar como es digno de vuestra vocación. Así que Dios tiene un plan glorioso para la iglesia. Y yo en esta mañana quiero dejarles 5 principios a tener en cuenta para que una iglesia sea funcional. Yo quiero compartir con ustedes 5 principios a tener en cuenta para que una iglesia sea funcional. Es
el interés, yo creo que de Dios primero y también el mío como pastor, que la iglesia sea funcional. En estos días estamos hablando entre los líderes y había líderes que me decían: pastor, yo tengo como 5 cargos. Eso habla de que la iglesia no está siendo del todo funcional, porque otras personas pueden ocupar esos cargos también. ¿Amén o no? Y no uno solo 5 cosas. ¿Está entendiendo, hermano? Yo espero que después de esta mañana hagan una fila mañana amaneciendo en la casa pastoral diciéndome: pastor, aquí estoy. Quiero ser líder de célula, quiero coger un departamento, quiero coger discipulado, quiero enseñar, quiero hacer cosas para Dios. ¿Usted está entendiendo, hermano? ¿Por qué Dios te llamó para eso, hermano querido? Usted dirá: no, pero yo no sirvo para nada. La Biblia dice que todos fuimos dotados. Y todos es todos. Si entramos en materia, hermano, el primer principio es que la iglesia, hermano, tiene que tener una imagen. Y el Señor está representando a su iglesia, la imagen de la iglesia. La Biblia dice que aquí nos habla de un cuerpo. ¿Amén o no? Y cuando parte de su cuerpo, algún miembro del cuerpo no funciona o deja de ser funcional, usted se preocupa y va corriendo para la sala de rehabilitación. Médico, estoy preocupado. ¿Qué te pasa? Este brazo no puedo levantarlo. Usted no dice: no importa que no lo levante. En definitiva, ¿qué más da? Usted no piensa así, ¿verdad? Rápido va, porque ese brazo usted lo necesita. ¿Sí o no? Entonces, hermano, si hay algún brazo que no funciona en el cuerpo de Cristo, hay que arreglarlo. Tiene que haber una sala que rehabilite ese brazo que es necesario en la iglesia. ¿Usted está entendiendo, hermano? No, yo sé que vamos a tener lo menos 20 o 30 células más pronto, si usted entiende esto que estamos compartiendo. Entonces, hermano, dentro de este cuerpo hay 2 cosas que yo quiero compartir con usted. Primero es la unidad del cuerpo. Qué importante es esto. Si una cosa, o si en una cosa trabaja el enemigo, es en desunir, porque le interesa que se fragmente el cuerpo. Entonces, los versículos 2 al 6 nos hablan de algo especial acá. Nos hablan de 2 cosas. Primero, su realidad. En los versículos 4 al 6 dice: en toda humildad y mansedumbre, escuche esto, soportando con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y sigue hablando hasta el versículo número 6. De manera que la unidad es una responsabilidad de todo creyente. No es responsabilidad de un líder, no es responsabilidad de un pastor, de territorio, del pastor de la iglesia. La unidad no aparece por sí sola, hay que trabajar en ella. Amén. Y dice acá la palabra que debemos soportarnos unos a otros. ¿Por qué dice eso la Biblia? Porque habrá o llegará el momento en que algo a usted no le cuadra. Hay algo ahí que le choca de su hermano. Y de antemano el Señor diseñó en su palabra que debe usted sobrellevar eso, con tal de que prevalezca la unidad del cuerpo. ¿Está entendiendo, hermano, eso? Entonces, qué importante es esto. O sea, que cuando usted ve a alguien que se va moviendo por la calle, entiéndase, un cuerpo va por la calle. ¿Va conmigo? Quiero que usted entienda este ejemplo. Cuando una persona va por la calle, en otras palabras, un cuerpo va por la calle. Ahora, ¿qué imagen tiene ese cuerpo? Que se ha dicho: qué persona más rara esa. Es raro. Y hay algunos hasta que se apartan un poco, porque es algo raro. El cuerpo de Cristo no puede ser raro. El cuerpo de Cristo tiene que ser agradable. Porque cuando va por la calle una persona, entiéndase, un cuerpo bien vestido, elegante, todos salen a ver quién es. ¿Sí o no? Y la Biblia está diciendo que nosotros somos el cuerpo de... Entonces no puede ser un cuerpo raro, distrófico, inhabilitado, disfuncional. ¿Usted está entendiendo? Así, hermanos, que primero es la realidad. Segundo, su preservación. Los versículos 2 y 3 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Y sigue hablando. Entonces, hermano, ¿de qué está hablando la Biblia? Que debemos aceptar las debilidades y limitaciones de los demás. Es la forma de preservar la unidad. No hay otra.
Porque si usted se va a pelear con el hermano porque hizo algo indebido, hasta ahí llegó la unidad. ¿De qué manera yo puedo preservar la unidad? Soportando, permitiendo, aceptando, con mansedumbre, con paz, con amor. ¿Está entendiendo, hermano, eso? Entonces, esto es importante. Así que lo primero, hermano, es la unidad del cuerpo. Lo segundo, estoy hablando de la imagen del cuerpo. Y lo otro, hermano, es la diversidad. No podemos esperar que mi hermano sea igual que yo, porque no es igual que yo. ¿Usted está entendiendo eso, hermano? Estamos hablando de una iglesia funcional. Si usted ha hecho la prueba alguna vez, trate de coger algo del piso con el pie. Yo pensé hacer alguna dinámica, pero nos iba a llevar mucho tiempo. Así que si usted tiene algo, se le cae algo al piso y usted trata de cogerlo con el pie, pueda que lo logre. Porque yo sé que en algún momento lo hemos hecho. Pero ¿qué trabajo pasamos? ¿Sí o no? ¿Qué trabajo da coger algo con el pie? Cuando es tan fácil cogerlo con la mano. ¿Por qué? Porque el cuerpo está diseñado, hermano, para que cada uno de sus miembros cumpla, funcione, sea funcional su propósito para el cual fue diseñado. Entonces, ¿qué trabajo pasamos cuando no hay nadie en la iglesia que vaya y ore por los enfermos? Entonces tiene que hacerlo quizás el que no tiene ese don. El hermano que Dios lo llamó a evangelizar tiene que dejar de evangelizar y de ganar las almas para encargarse también de orar por los enfermos, porque el que Dios lo llamó a eso no lo hace. ¿Usted está entendiendo, iglesia? La iglesia no está siendo funcional. Pero en esta mañana, hermano, Dios te trajo acá para que entiendas, iglesia, tienes que ser funcional. Todo el cuerpo tiene que funcionar. Yo quiero que usted sepa que todos los que estamos acá en esta mañana, allá arriba los hermanos, todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Así es que el versículo 7 dice, a cada uno. En el versículo 16 dice, cada miembro tiene actividad propia. El versículo 11 dice, a unos, a otros, a otros, a otros. Si usted se da cuenta, hermano, está hablando de individualidad. Está hablando de que cada miembro tiene función en el cuerpo. Entonces usted no puede decir, yo voy allí, pero yo no significo nada. Usted también es importante, usted es parte del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, ese cuerpo, hermano, tiene una imagen. La imagen de la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que dar esa imagen. El segundo principio, hermano, es la meta de la iglesia. El segundo principio es la meta de la iglesia. En los versículos 13 y 15 al 16 nos habla, hermano, de esta verdad. Y yo quiero acá compartir con ustedes en este principio tres cosas. Primero, la iglesia debe tener como meta, hermano, llegar a la unidad que estamos hablando. O sea que la unidad es algo importante. ¿Amén o no? Ya le puse el ejemplo ahorita que si un miembro de su cuerpo no funciona, usted se preocupa en que funcione. Porque la funcionalidad de todo su cuerpo a usted le interesa. Usted no deja el brazo en la casa y no importa, tengo otro aquí. ¿Sí o no? O sea que le interesa que funcione. En el versículo número 13 nos habla de la unidad en dos cosas. Primero, unidad de la fe. Usted tiene que estar en sintonía con la fe que predicamos, con lo que establece la palabra del Señor. ¿Me hago entender? La Biblia dice que debemos llegar a la unidad de la fe, dice el versículo 13. O sea, es esa fe objetiva, o sea, esa sana doctrina, es Cristo mismo. Él dijo, yo soy la verdad. ¿Me hago entender? Entonces, ¿de qué unidad estamos hablando? Primero, unidad de la fe. Tenemos que creer una misma cosa. Si algo, no sé si usted conocía esto, pero se lo digo, si algo caracteriza a la Asamblea de Dios a nivel mundial, es su unidad de fe. A cualquier país que usted va, creemos en lo mismo. No es así en algunas otras denominaciones, en otro país creen otra cosa. Aún en el mismo país nuestro está dividido y en Occidente se cree una cosa, en Oriente se cree otra. Nosotros, gracias a Dios, tenemos unidad de fe.
Entonces, ¿unidad en qué? En fe. Y lo otro, hermano, es el conocimiento del Hijo de Dios. O sea que es una experiencia que debemos tener todo. Lo que trae como consecuencia, hermano, es saber cuál es su función en el cuerpo de Cristo. Usted dirá ahora mismo, pastor, pero yo estoy dispuesto a servir, pero ¿en qué? Bueno, si usted se pone a orar, hermano, yo le aseguro que Dios le va a guiar. Yo aprendí hace algún tiempo, hermano, una de las mejores maneras de usted descubrir cuál es su ministerio es cuando usted fluye a plenitud y en paz en eso. Si alguien dice, necesito que me predique, y usted se pasa una semana con vómito y dolor de cabeza y desvelo, está bien que lo hagas y sirvas al Señor, pero definitivamente ese no es tu ministerio. Dios no te daría un ministerio para que vivas con dolor de cabeza y vómito. Pero cuando te dicen, necesito que me sirvas en esto, y usted siente la paz y la alegría del mundo, y usted lo hace con tanta facilidad, a eso Dios te llamó. No le quepa a usted la menor duda. Quizás alguien dice, no, pastor, usted me pone a hacer esto y no hay problema. Pero cada vez que me dicen que tengo que hacer esto otro. ¿Por qué? Porque Dios no te llamó a eso. Pero eso que te es difícil hacer a alguien de la congregación, para él o para ella, es un gozo hacerlo. No sé si usted entendió lo que estoy hablando acá. Porque somos un cuerpo, hermano. Entonces, ese conocimiento te permite saber qué tienes que hacer en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál es la meta de la iglesia? Primero, llegar a la unidad. Segundo, la iglesia debe tener como meta fomentar el crecimiento constante. Cada martes acá hay hermanos dispuestos que sacrifican su tiempo, su espacio, quizás parte aún de su descanso para traer enseñanza acá en el discipulado. Porque es el interés de la iglesia que haya crecimiento en el Señor. ¿Me hago entender? Dile a tu hermano, tienes que crecer en el Señor. Porque muchas veces, hermano, tenemos ya 50 años, 60 años, pero seguimos siendo adolescentes espirituales. Se me fue la mano. Pero Dios nos está llamando a madurar. Dios nos está llamando a crecer en el Señor. Amén. Y cuando usted sube de nivel, su visión es diferente. ¿Sí o no? Les pongo un ejemplo. Si ahora mismo usted está aquí, en el piso donde estamos, y muchas veces el hermano que está allá en la azotea le dice, yo veo esto y esto y esto. Y los que estamos acá abajo decimos, ese hombre está loco. Es que no podemos ver lo que ve él, porque él está en un nivel más alto. Tiene un más alcance en su visión. ¿Usted está entendiendo, hermano? Pero cuando usted llega a su estatura, dice, es verdad lo que tú ves. Ahora puedo ver que aquí hay un barco, ahora puedo ver que aquí hay mar. Cosas que aquí usted no podía ver. ¿Me hago entender, hermano? Y cuando la iglesia crece, la iglesia va a empezar a ver cosas que hoy no ve. La iglesia va a empezar a entender cosas que hoy no entiende. ¿Y por qué el pastor hace esto? ¿Por qué los pastores de territorio hacen lo otro? Yo creo que eso no se debe hacer. Pero cuando tú subes a un nivel determinado, dices, es bueno lo que están haciendo. ¿Usted está entendiendo, hermano, lo que estamos hablando acá? Entonces, una de las metas de la iglesia es crecer. Hay que crecer. Amén. Hay que crecer. Versos 15 y 16. Estamos en el mismo capítulo, no se me vaya de ahí. Sino que siguiendo la verdad en amor. Escuche lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Dice, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Escuchen eso, unido, está hablando de concertado, está hablando de las coyunturas. Dice la palabra, según la actividad propia de cada miembro. ¿Usted está escuchando, iglesia? Según la actividad propia de cada miembro. ¿Qué dice la Biblia? Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué lindo eso, ¿verdad? Y que cuando usted le duele la rodilla, venga la mano y le diga, Dios te bendiga, mi hermano, estamos orando por ti. ¿Usted entendió lo que yo quise decir, verdad? Que los miembros seamos capaces de ir al otro miembro y traer una palabra de aliento, de alegría, de paz, ¿verdad? Y nos vamos edificando y vamos creciendo en el Señor. Entonces, algunas veces, hermano, tememos al error en la vida cristiana
Pero en el crecimiento hay errores. ¿Cuántos sabían eso? ¿Alguien se ha equivocado acá alguna vez? ¿Nadie se ha equivocado acá? Entonces podremos equivocarnos. Pero si no lo volvemos a hacer, no crecemos. Entonces, en el crecimiento habrá errores, pero hay que crecer, ¿verdad? Entonces, es importante, hermano, que entendamos esta verdad. Ahora, ¿cómo crecemos? Insertándonos en el cuerpo de Cristo, tratando de ser funcionales en el cuerpo de Cristo. ¿Amén o no? Mientras usted no hace algo, no va a aprender a hacerlo nunca. Ay, pastor, pero es que yo no sé dirigir un culto. Y si no dirige alguno, nunca sabrás. Porque como se aprende a dirigir un culto, es dirigiendo. Como se aprende a predicar, es predicando. No hay otra manera. Como se aprende a ser líder de célula, es siendo líder de célula. Como se aprende a ser un buen diácono, es siendo diácono. ¿Está entendiendo eso, iglesia? O sea que no hay otra manera de usted aprender primero y después hacerlo. Tiene que ser en el camino. Eso es un proceso de crecimiento, y en ese crecimiento habrá errores. Pero ¿cómo crecemos? Siendo insertados y siendo funcionales en el cuerpo de Cristo. Si usted se da cuenta, hermano, no solamente hablando en este ámbito eclesiástico, sino que cuando hablamos de la vida secular, entre más usted hace un determinado trabajo, con más excelencia lo hace cada vez. Llega el momento que usted lo hace perfecto por las veces que lo ha hecho. ¿Sí o no? Entonces, hermano, qué lindo que aquí la gente predique en perfecto, ¿verdad? Sean líderes de célula perfectos, pastores de territorio perfectos, una iglesia perfecta. Que tantas veces lo hagamos, hermano, que lleguemos a hacerlo todo perfecto, todo glorioso. Entonces, Dios quiere una iglesia funcional. Una iglesia, hermano, que funcione. Así, hermanos, que segunda meta entonces es crecer. Y tercera meta es lograr la madurez espiritual. Lograr la madurez espiritual. En el versículo 13 nos habla de un varón perfecto. ¿Usted escuchó eso? Ahora usted dirá, pero pastor, ninguno somos perfectos. Estamos de acuerdo. Pero es que no está hablando de esa perfección aquí. Cuando está hablando de un varón perfecto, está hablando de un crecimiento cualitativo. O sea, un crecimiento en cualidad o en calidad. ¿Me hago entender? O sea que usted debe de mejorar su calidad espiritual como hijo de Dios. Yo escucho pocos amén acá. O está entendiéndolo todo o no está entendiendo nada. Pero, hermano, estamos llamados a crecer espiritualmente. Amén. Que cuando pase un hermano y te pise el pie sin querer, usted no se pase un mes sin venir a la iglesia porque alguien le dio un pisotón. Sino que diga, gloria a Dios. Eso es para moldear mi carácter. Eso es para mañana, cuando me vaya a poner el zapato, acordarme que ese hermano existe y lo amo en el amor del Señor. Amén. Cuando usted madura espiritualmente, hermano, nada te afecta. Todo tú lo tomas. La Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén o no. No te frena nadie, no te para nadie, porque usted está afianzado en Cristo Jesús. Pase lo que pase. Entonces, hermano, necesitamos crecer espiritualmente. El versículo 13 también hay otra palabra que nos llama aquí la atención. Dice, la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, está hablando, hermano, de un crecimiento también de calidad. Amén. Y el versículo 14 nos habla también, dice, ya no seamos niños fluctuantes. Pablo estaba preocupado, dice, ya no seamos niños fluctuantes. O sea, algo movedizo, algo tambaleante, algo que no hay seguridad en ello. Yo estaba mirando ayer, fuimos a la playa y algún hermano me decía, pastor, y eso que estamos aquí, si usted se mueve para allá es peor. Pero si usted se mete en la playa así hasta el pecho, donde hay bastante oleaje, ¿cómo usted está? Tambaleándose. Y usted quiere estar tranquilo, pero no puede. Y lo mismo el agua te hace dar 2 pasos para adelante. Entonces, el cristiano no puede ser alguien tambaleante. Yo me gozaba ahorita en la adoración, pero estaba meditando en esto. Decimos, qué bueno, hermanos, que nosotros gritemos y adoremos al Señor y cantemos,
Pero qué bueno, hermano, que tengamos la suficiente madurez espiritual para cuando llegue el momento duro, decir, de aquí no me muevo, Dios me llamó, Dios me rescató, pase lo que pase, yo tengo que seguir fiel al Señor. Porque Cristo, hermano, no es embullo, es verdad. Así es que Pablo decía, no sean niños fluctuantes. Dice la palabra, llevado por cualquier viento de doctrina. Lo primero que me digan, allá voy. No, yo tengo que tener principios cristianos. Yo tengo que estar establecido en un lugar. Entonces, hermano, ese es el segundo principio. Tercer principio, hermano, la motivación de la iglesia. ¿Cuál es la motivación de la iglesia? La motivación de la iglesia. En el versículo 14, hermano, si vamos al verso 14, y usted tiene su Biblia abierta, el verso 14, hermano, acá hay un propósito, hay un interés, hay algo que inquieta a Pablo. Y el versículo 14 habla de esta motivación. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagemas de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, hermano, hay algo interesante acá, y es que la iglesia, la motivación de la iglesia debe ser precisamente este crecimiento, debe ser este interés de madurez, de no conformarnos, hermano, con el nivel o el estatus que tenemos hasta ahora, sino que tenemos que mejorar espiritualmente. Que yo tengo que entender que debo de ascender a un nivel espiritual. Y Pablo se da cuenta que es peligroso quedarse como niño fluctuante. Por lo general, hermano, los niños se quedan en la idea con lo que la última persona le habló. ¿Sí o no? Y eso es lo que vale para ellos. Y viene alguien y dice, mira, mañana te voy a llevar allá al Ramón de Antilla. El niño contento. Pero terminando ese viene otro y dice, mañana te voy a llevar a La Habana. Y usted le pregunta, y donde el niño va a ir es a lo que el último le dijo. Porque no tiene la capacidad de valorar a qué de los lugares que le prometieron es mejor ir. ¿Me hago entender, hermano? Porque el niño es fluctuante. Así, hermanos, que Dios nos está llamando a gente así. Sino que debe ser la motivación de la iglesia que haya madurez y crecimiento para que la iglesia sepa hacia dónde va, sepa a qué Dios le llamó. Y el plan de Dios, hermano, no se realiza si los santos no crecen y no suben de nivel. ¿Amén o no? ¿Amén o no? No podemos avanzar, hermano, si no subimos de nivel espiritual. Entonces esta tiene que ser la motivación. Avanzamos entonces porque ya hay hermanos que me están mirando serio. Número 4. Cuarto principio es la metodología de la iglesia. Para que haya una iglesia funcional, tiene que haber una metodología funcional también. ¿Va conmigo? Y en los versículos 7 y 8, y luego los versículos 11 y 12, la Biblia nos habla del uso de los dones. ¿Cuántos tienen dones acá? Levante esa mano, no tenga pena, levante su mano si usted cree que tiene dones del Señor. Todos tenemos dones. Lo que pasa es que algunos no lo hemos descubierto, pero ahí está. Entonces todos tenemos dones. ¿Usted sabía eso, hermano? Porque el Señor te llamó para eso, para que tú seas parte de esa funcionalidad de la iglesia. Entonces aquí tendríamos que ver algunas cosas importantes en la metodología de la iglesia. Primero, hermano, dice la Biblia que todos somos dotados. ¿Qué es dotado? Es alguien al que se le suministra algo. Es una asignación de parte de Dios a usted para que ejerza cierta actividad dentro de la iglesia. Y en el versículo 11, primero nos habla de líderes dotados. Verso 11. Y él mismo, ¿quién es él? Entonces esto no fue cualquier persona. Yo lo que puedo entender es que el Señor dijo, yo me voy a encargar de esto personalmente. Cuando le dice, y él mismo, fue algo que él no quiso delegar. Y no le dijo, Pedro, ven acá, asigna esto. No, dice la Biblia, él mismo, ¿va conmigo? Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para que tuvieran un título guardado en la gaveta. ¿Es para eso?
tendríamos que leer el verso 12. ¿Para qué Él hizo eso? Dice la Biblia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. No es por gusto, hermano. No tienes un título por gusto. Cuando Dios te dotó, cuando te suministró una capacidad, cual sea, es con un propósito. Es para que funcione, es para que sea funcional. ¿Me hago entender? Y dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Alguien se reía una vez porque yo le dije, mira, muchas veces no entendemos ni por qué hay alguien que se enferma en la iglesia. Pero es como que Dios permite cosas, ¿verdad? Que a veces no entendemos, pero si usted se pone a pensar, hay cosas que tienen su lógica, ¿no? Y no sé si sería por eso exactamente, pienso yo, pero yo pienso que si alguien no se enferma en la iglesia, entonces no puede fluir el que tiene don de sanidad. Entonces, la gente que tiene ese don necesita como que Dios, el Señor, enférmame a alguien para yo poder. Ponle dolor de cabeza a alguien para yo poder orar por alguien, porque eso es lo mío. La gente está ganando almas por allá, pero lo mío es orar por los enfermos. Y si no hay enfermos, ¿por quién oro? Entonces el Señor como que dice, déjame enfermarle 2 o 3 gente aquí para que este muchacho tenga algo que hacer. No sé, estamos viéndolo de esa manera para tener una idea. Pero yo creo, hermanos, que cada uno de nosotros, según la capacidad del don que Dios nos ha dado, tenemos cosas que hacer en el reino de Dios. Hermano, niéguese a que pasen los tiempos y usted no haga nada por Dios. Niéguese a eso, hermano. Póngase a pensar, qué sé yo, si no está definido todavía el don, métase en lo que sea hasta que encuentre, pero haga algo por el Señor. Entonces, primero tenemos a líderes dotados. Y segundo, santos dotados. O sea, estoy hablando de manera general. Los versículos 7 y 8 dice, pero a cada uno de nosotros, escuche lo que dice la Biblia, a cada uno de nosotros, de manera, hermano, que nadie queda fuera. Amén. Dice que a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Verso 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones, ¿a quién? ¿A quién? A los hombres. Entonces, hermano, tenemos una dotación de parte del Señor. ¿Para qué? Ya vimos en el versículo 12 está la respuesta. Hay un propósito para eso, hermano. Dios repartió dones. Muchas veces mal usamos una palabra y decimos, Dios no hace acepción de personas. Cuando la Biblia habla de acepción de personas, está hablando de la salvación. Pero fuera de la salvación, Él sí hace acepción. La Biblia dice que Él repartió según las capacidades, no le dio todo a cualquiera. ¿Me hago entender, hermano? Entonces, está fuera de contexto decir, bueno, yo quiero cantar también porque Dios no hace acepción de personas. No estamos hablando de la salvación, estamos hablando de ministerio. ¿Me hago entender, hermano? Entonces Dios no hace acepción de personas a lo que a salvación se refiere, pero a la hora de ministerio y de repartir dones, Él reparte según capacidades. Porque Él es Dios y Él lo conoce a usted y me conoce a mí. Él sabe qué puede delegar en ti, qué puede delegar en mí y qué puede delegar en Richard y hasta dónde puede usar a Joan, hasta dónde puede usar a Daniel. ¿Me hago entender? No le da todo a la misma cosa. Si imagínense usted, si todo el mundo fuera el director de la orquesta, si todo el mundo fuera el pastor del territorio 3, o todo el mundo fuera el pastor de Antilla, ¿quiénes serían los miembros? ¿Me hago entender, hermano? Entonces Dios es sabio, Dios ha organizado todo de una manera tan excelente y de esa manera debe funcionar. Entonces es importante. Lo segundo que quiero ver, primero, hermano, que todos somos dotados. Segundo, estoy hablando, hermano, de el resultado que trae a la iglesia usar los dones. ¿Usted se imagina eso, hermano? ¿Cuántas veces escuchamos quizás a alguien dejarnos un mensaje en lengua, pero no hay nadie que interprete? Y nos perdimos ese mensaje. Porque no hubo nadie que dijera, lo que está diciendo el Señor es esto y esto y esto. Qué lindo eso, ¿verdad? ¿Qué falta hace eso? Y así, ¿cuántos dones, cuántas cosas hace falta en la iglesia? Entonces, yo no dijera que Antilla no es funcional, pero quizás hay áreas que no están siendo del todo funcionales.
Y por eso, hermano, es que hemos querido compartir esta palabra para que usted sepa, hermano, que es una responsabilidad de toda la iglesia. Estamos llamados a ser funcionales para Dios, a hacer algo para Dios. En los versículos 12 y 16 nos hablan del resultado de usar los dones que Dios nos ha dado. Primero, habrá edificación. El versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, dice, para la edificación. Y a veces oramos, hermano, mire, hay cosas por las cuales ni debemos orar. Y usted dirá, oye, el pastor está enseñando cosas raras aquí. Hermano, mire, yo le voy a poner un ejemplo, déjame ver si no me sale mal. Ahora, vamos a empezar a orar y no nos vamos a ir de aquí hasta que por medio de la oración eso se enderece. Dígame. Está fuerte eso, ¿eh? Aquí no hay gente de fe, se puede enderezar eso. Lo que quiero decir, hermanos, que hay cosas que es parte de nuestra labor, no de la oración. Eso está regado. Ay, ¿quién dejaría esto regado aquí? No hay que convocar una semana de ayuno y oración para que enderecen el atril. ¿Me hago entender, hermano? Entonces es importante, hermano, que usted ejerza su labor y que no espere por otra cosa. Es tu caso. Eres tú quien tienes que resolver eso. Es el momento de que tu don fluya. ¿Me hago entender, hermano? Vamos a orar por la hermana tal que está enferma. Lo que tiene que hacer es la gente que tiene el don de sanidad, ir para allá y sanarla en el nombre del Señor. ¿Me hago entender, hermano? Entonces la iglesia, no estoy diciendo que la iglesia no ore por los enfermos, pero que quizás nos pasemos 15 días en ayuno y oración para que Dios sane a alguien, cuando es tan fácil alguien que tenga el don y diga, voy para allá, Dios me llamó a eso. Pongo mis manos, oro y se sanó la hermana. Nos quitamos de arriba 15 días de ayuno y oración. Estoy quizás menos viéndolo así, diciendo de esta manera para que usted entienda, pero cuando los dones funcionan, hay edificación en el cuerpo de Cristo. Porque para eso fueron dados. Para eso Dios los dio, hermano. Para eso Dios capacitó a cada cual. Así que yo me gozo, hermano, cuando veo acá a los hermanos cantando y tocando. Qué lindo. Y a lo mejor Daniel podía mejor que nadie darnos una conferencia acerca de lo que es la armonía. Pero qué tremendo funciona la música, hermano, entre tantos instrumentos y tantos, que ninguno hace lo mismo. Y qué agradable es toda esa música que entre todos hacen. Y ninguno se contradice. Y usted se goza con esa música, pero ninguno toca lo mismo. Ninguno es igual, ninguno suena igual. Sin embargo, todos complementan una música y una melodía gloriosa que eleva tu alma al cielo para adorar a Dios. ¿Usted está entendiendo, hermano? Entonces, en la iglesia hay diversidad de dones, de ministerio, pero la iglesia tiene que ser capaz, hermano, de funcionar, porque para eso Dios la llamó. Y hay una diversidad de trabajo, de funciones, de ministerio, de dones, de cosas por hacer. Tú haces esto, yo hago lo otro, pero la iglesia marcha adelante en victoria porque todo es funcional. ¿Me hago entender, hermano? Lo primero es que habrá edificación. Y segundo, habrá ayuda mutua. Verso 16. De quien todo el cuerpo bien concertado, escuche eso, y unido entre sí, todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. No, es un asunto de los servidores. No, si usted puede hacerlo, hermano, hágalo. No espere que venga uno de ellos, ya está. Amén. Que se ayudan mutuamente según la actividad. Escuche eso, hermano, esa palabra es clave. Según la actividad propia de cada miembro. Hay una actividad propia para cada miembro. ¿Sí o no? Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Usted está escuchando, hermano? Y cuando la Biblia dice su actividad propia de cada miembro, estamos hablando de ustedes y de cada uno de ustedes. Entonces, hermano, Dios te llamó de las tinieblas a su luz admirable para que hagas algo para Él. Si todavía no sabe qué es, bueno, ora, ayuna, busca del Señor. Quizás debe acercarte a algún líder que te ayude a descubrir tu ministerio, tu don, puede ser también, ¿verdad? Quizás algún líder de experiencia te ayuda, te explica o te hace ver
cuál es tu don, pero debes de alcanzarlo. Entonces, hermano, qué importante es esto. Y terminamos, hermano, con el principio número 5, y es la manera de proceder la iglesia. ¿De qué manera debe proceder la iglesia? Bueno, en los versículos 15 y 16 enfatiza en ambos la manera de la iglesia proceder, y es que debe ser, ¿alguien lo descubrió? Lea el verso 15. ¿Alguien lo puede leer en voz alta? ¿Alguien se dio cuenta? ¿Cómo debe proceder la iglesia? ¿Cómo dice? ¿Hacerlo cómo? Ah, ahí está la cosa. En amor. A ver, amar no es decir, no es dejar de señalar lo que está mal hecho. No es dejar de corregir. No es dejar de disciplinar. No, no, no. Eso hay que hacerlo en amor. ¿Usted entendió? Entonces, la manera de proceder la iglesia es en amor. En algún momento estaba yo en una sala conversando con una, bueno, no era hermana, una persona, una anciana. Y esta mujer era espiritista. Pero yo estaba conversando con ella, explicando algunas cosas, y entra en eso su nieto, que sí era cristiano, bueno. Y habíamos algunos más en la sala, y él entra y empieza: Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y a su abuela no le dijo Dios te bendiga. Y la abuela le dice: mijo, a mí no me dijiste Dios te bendiga. Y le soltó para allá: cuando tú te arrepientas y cuando tú dejes Dios toda la diabluría tuya, no sé qué, yo te voy a decir Dios te bendiga. ¿Usted cree que ese trato fue en amor? Y me echó a perder todo el trabajo. Después que oí eso dije: bueno, en otro momento volvemos por acá, Dios te bendiga, mija. Pronto seguimos conversando. ¿Ya para qué iba a seguir? Entonces, hermano, si vamos a los versículos 15 y 16, dice: sino que siguiendo la verdad, y yo quise subrayar, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahora vamos al 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, ya lo leímos ahorita, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Señalar algo mal hecho, ¿edifica o no edifica? Claro, pero hay que señalarlo. Si usted necesita la corrección para que aprendas, se hace, pero la corrección tiene que hacerse. ¿Sabe? Me contaba un hermano hace muchos años de una iglesia donde fue pastor el papá de nuestro hermano Saúl. Ya él es jubilado hace muchos años. Y el papá de Saúl, que pastoreó esa iglesia hace muchos años, dijo: yo mañana quiero ir contigo a deshiervar el campo. Pastor, ¿pero cómo usted va a hacer eso? Sí, yo quiero ir contigo. Yo quiero ayudarte un rato. Prepárame un asadón a mí también. Y por la mañana temprano estaba ahí, cogieron ambos su asadón, fueron para el campo. Oiga, y dice ese hermano que deshiervando juntos, le dio una pulía. Le dijo 40 cosas deshiervando. ¿Usted está entendiendo, hermano? Y cuando terminaron, almorzaron juntos. Ni siquiera oró por él, le dijo: tú tienes que cambiar. Pero le dijo 4 verdades. El pastor se fue para su casa, todo en paz, y el hombre cambió. Entonces, hermano, yo creo que hacerlo en amor o no, no te da más derecho. Si lo haces en mala forma o buena forma, estás reclamando lo mismo. ¿Sí o no? Porque si yo paso por esa puerta cuando no debo de pasar y usted me habla en mala forma, me está reclamando que no debí pasar por ahí. Si lo hace en buena forma, igual me está diciendo que no debí pasar por ahí. O no me equivoco. Me está reclamando lo mismo. Entonces es mejor hacerlo en amor. Usted se va contento y dice: es verdad, no debo pasar más por ahí. Y si lo vuelve a hacer, bueno, otra vez.
Pastor, ¿hasta cuántas veces? Hasta que Dios te ayude y ese hombre cambie o se lo lleve al cielo, algo haga. Aleluya. Entonces, según el versículo 15, hermano, la verdad se sigue en amor. Y según el versículo 16, la edificación se logra en amor. ¿Me entendió? Lo vuelvo a repetir. Cuando usted ve el versículo 15, aprendemos que la verdad se sigue en amor. Usted después lo puede leer. Y en el verso 16 aprendemos que la edificación se logra en amor. Yo termino, hermano, leyendo un texto extraordinario, glorioso, que conocemos mucho. Primero los Corintios 13, 4 al 7 dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas sí se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La pregunta es: ¿será todo esto la iglesia de Cristo? Entonces, Dios está interesado en la imagen de la iglesia porque somos su cuerpo. Él está interesado en la meta de la iglesia porque es lo que proporciona unidad y crecimiento. Él está interesado en la motivación de la iglesia, que es perfeccionar a los santos. Él está interesado en la metodología de la iglesia, que es el uso de los dones. Y también está interesado en la manera de proceder la iglesia, que debe ser en amor. Si la iglesia de Jesucristo funciona de esta manera, entonces será una iglesia funcional. Yo le invito, hermano, que usted esté en pie conmigo y vamos a orar. Quiera Dios que esta palabra haya bendecido tu vida. Quiera Dios que esta palabra te haya hablado, hermano querido. Y usted regrese a su casa diciendo: yo tengo que aportar mi grano de arena en la iglesia. Yo tengo que desarrollar mis capacidades. Aquí hay hermanos que pueden atender no una, 2 células. Aquí hay hermanos que bien pueden ser pastores de territorio, que pueden ser diáconos, que pueden ser presidentes de un departamento, que pueden ser directivos de un departamento, que puede ser quizás el administrador, qué sé yo, cualquier cosa. Porque todo el que está aquí, Dios dio una capacidad. Eso es lo que me enseña la Biblia. Así, hermanos, que yo estoy retando a la iglesia que usted salga hoy de este lugar diciendo: yo voy a colaborar para que mi iglesia sea funcional. Si cada uno de nosotros nos convertimos en alguien funcional, la iglesia lo será también. Oramos entonces. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Lo que has puesto en mi corazón, Señor, hemos compartido con tus hijos en esta mañana. Señor, en esta mañana tú glorifiques tu nombre, tú nos bendigas. Esta palabra que hemos compartido con tu iglesia, Señor, llegue a lo más íntimo y profundo del alma. Y tú termines la obra que has comenzado en esta mañana. Tú hagas saber y sentir a cada vida aquí presente